No tires por Frolova sin antes saber esto. Al final te dejaré con algunos equipos para que le saques mucho provecho, así que no te vayas. Te digo Frolova, pero tiene un pequeño problema. Ya que salió el personaje, muchas personas pueden darse cuenta de que está pensada para poder usarse de una manera muy similar a como utilizamos a Ceci. Aún así, Frolova es la novedad y muchos quieren utilizarla como DPS. Y espera, no te voy a mentir, pega y bastante fuerte. Y es que debido a su propio kit de habilidades, ella se aumenta bastante el daño crítico al cargar su barra de forte. A la parte que si juntamos eso con su nuevo set de ecos exclusivo para ella, obtendremos un 20% de probabilidad crítica adicional. Si vas a tirar por Frolova, tienes que saber que su daño principal proviene del daño de habilidad de resonancia, además de que esta está condicionada a que lancemos habilidades de eco si quieres que ella pegue mucho más fuerte fuera de campo, donde hasta el momento el único personaje capaz de hacer esto es Cantarela. Todo eso apunta a que Frolova será el sub DPS de uno de los personajes que vendrán próximamente, donde muy probablemente esta sea Chisa, ya que es el único que da vibras de ser del elemento de destrucción. Si seguimos un poco el patrón que suelen hacer los de Kuro Games, podremos ver que la mayoría de las veces sacan el banner del sub DPS y luego el del DPS, así que no te preocupes si no logras sacar a Frolova, ya que es probable que se repita el patrón que pasó con Sunny. Para los que no recuerdan, cuando salió Phoebe mucha gente la esquipió y cuando salió Sunny la trajeron de vuelta, entonces muchas personas tuvieron que tirar por los dos personajes. Es probable que esto vuelva a pasar cuando llegue Chisa al juego. También, si vas a sacar a Frolova para usarla de DPS, te recomiendo que tires también por su arma. Si no, puedes colocarle el arma de Jinling como segunda opción. Ahora, si la vas a utilizar como sub DPS, ahí en cuanto al arma puede ser mucho más flexible, ya que hay muchos sub DPS en el WoA que no requieren exactamente al 100% de tener su arma para funcionar. Frolova, al ser un sub DPS que hace daño, es bastante flexible, al igual como lo fue en su momento Cantarela. Así que tiene una variedad de equipos bastante interesantes donde la puedes llevar. De momento, para Frolova, su supuesto mejor equipo es con estos de aquí. Aún así, yo te recomendaré estos otros dos. Ya que sabes todo esto, buena suerte con tus tiradas. Suscríbete, dale like, compartir y déjame en los comentarios si ya tú tienes a tu Frolova. Nos vemos con la build de Frolova en los próximos días. Si llegaste a esta parte del video, quiero dar gracias a todos los seguidores que tenemos en TikTok, así que si aún no te pasas por ahí, ve, pasa y salúdanos, te daremos una galleta.